Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez se preguntaron qué sucede cuando el chef Gordon Ramsay asume el desafío culinario más difícil del universo en una cumbre intergaláctica? Entremos en la historia. Las estériles paredes blancas del Instituto Culinario Intergalacticon parecían gritar su desaprobación al chef Gordon Ramsay. Los chefs más prestigiosos de la galaxia de una docena de especies se arremolinaban en sus cuidadosas preparaciones, emitiendo una cacofonía de silbidos y suaves pitidos de sus dispositivos traductores. Ramsay devoró cubos de nutrientes infundidos con extracto de algas sintéticas en tablones y pastas luminiscentes predecibles, aburridos, seguros. Caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado. Sus manos ansiaban un verdadero desafío. Un tímido chef cátaro se acercó. Sus escamas brillaban bajo las duras luces fluorescentes. El maestro Ramsay, tal vez un plato más tradicional, su habilidad con la cocina de Taran es ampliamente respetada. Ofreció un bloque de datos que describía detalladamente recetas probadas. Ramsay, aparte el datapad de un manotazo, apenas enmascarando su disgusto tradicional. ¿Estás bromeando? Puedo hacer una tortilla con los ojos cerrados. Quiero algo extraordinario, algo que empuje los límites, los cátaros. Se retiraron con un silbido de desaprobación. Ramsay suspiró. Esta es exactamente la razón por la que despreciaba estos eventos intergalácticos, siempre satisfaciendo al mínimo común denominador. ¿Cuándo se le permitiría a la humanidad, a los maestros del sabor, brillar de repente? La sala zumbó con noticias. Los susurros se convirtió en murmullos emocionados. La humanidad había sido seleccionada para albergar la próxima cumbre del Consejo Galáctico, el evento político más significativo en el universo conocido. Y así como así, las orejas de Ramsay se animaron. Esta era su oportunidad. La noticia de la selección de la humanidad se expandió por el salón de la cumbre, como un reguero de pólvora durante años. Los humanos eran vistos como los novatos culinarios del Consejo, a menudo, relegados a platos seguros, sin inspiración, destinados a apaciguar los paladares de una docena de especies. Esta oportunidad era una oportunidad para cambiar todo eso, pero también venía con una inmensa carga. Ramsay se encontró convocado a una reunión con los funcionarios humanos de más alto rango. El peso de la expectativa colgaba pesado en el aire. Chef, Ramsay, un diplomático de mirada acerada. Comenzó tu reputación. Te precede tu habilidad, es innegable. Pero también lo es tu, digamos, extravagante estilo. Una oleada de risas ansiosas se expandió por la mesa. Ramsay se erizó. Ve al grano. No tengo tiempo para esto. La expresión del diplomático se aguantó. Esta cumbre no es solo sobre política. Se trata de mostrar el lugar de la humanidad en la galaxia. La comida, la presentación. Todo importa. Estarás preparando un banquete para los líderes más altos del Consejo. La emoción surgió dentro de Ramsay. Finalmente un escenario digno de su talento. Sin embargo, las siguientes palabras del diplomático hicieron que se le helara la sangre. La tradición dicta que la especie anfitriona presente un plato exclusivo, algo único, algo que representa el corazón mismo de su identidad culinaria. La diplomática hizo una pausa y entrecerró los ojos. Y aquí es donde las cosas se ponen complicadas sintiendo problemas. Ramsay se inclinó hacia adelante, complicado como los humanos, la diplomática vaciló, registró la historia, habla de un plato, una antigua delicia tan desafiante, tan potencialmente peligrosa, que se desvaneció en la leyenda. La mente de Ramsay corrió un plato legendario. Este era exactamente el tipo de desafío que ansiaba. Cuéntame más. Un silencio cayó sobre la habitación, mientras la ayuda de la diplomática proyectaba una imagen holográfica. Era un dulce brillante, casi etéreo, que se arremolinaba con colores vibrantes que desafiaban la descripción. Un intrincado entramado adornaba su parte superior, aparentemente tejido con hilos de luz. «He aquí la diplomática», dijo su voz. Bajo el zule de Calderan Ramsay,
Estudió la... Imagen era innegablemente hermosa, pero una instintiva inquietud se apoderó de él. Algo sobre el plato parecía fuera de su ingrediente. Base la ayuda explicada es el néctar de la flor calderan, una rara flor con un sabor extraordinario y también una neurotoxina increíblemente potente para la mayoría de las especies. Ramsay sintió que la habitación se inclinaba ligeramente, un plato hecho con veneno. Esto no era solo un desafío, esto era una sentencia de muerte. El néctar debe procesarse con absoluta precisión. El diplomático continuó, incluso el más mínimo error lo volvería letal a lo largo de los siglos. La mayoría de las especies simplemente abandonan los intentos de recrearlo considerando el riesgo demasiado grande. La mente de Ramsay se agitó por un lado porque el peligro era aterrador, pero si él tenía éxito, el triunfo sería inimaginable. La humanidad saltaría a la vanguardia culinaria de la galaxia. Esta fue la apuesta de mi vida. Necesito saber todo sobre este plato. Ramsay finalmente dijo con voz firme. Cada receta, cada intento documentado. Todos los ojos del diplomático se abrieron de sorpresa. Entonces un destello de admiración cruzó su rostro. Muy bien, chef, tendremos toda la información recopilada para usted. Hizo una pausa, pero entienda que este intento, el caldero Sule, podría ser un suicidio culinario, Ramsay. Aparentemente suicidio no. Así era como dejaría su marca en el universo. La noticia de que el chef Gordon Ramsay estaba tratando el Sule Calderan se expandió por el Consejo Galáctico como un incendio forestal. Las delegaciones zumbaron con una mezcla volátil de anticipación y miedo. La delegación cátara fue la más vocal en su desaprobación, sus escamas rígidas erizadas de alarma. Esto es imprudente. Silbó su cabeza representante, el humano está poniendo en peligro a toda la cumbre. Exigieron un consejo de emergencia que reclamara que el lugar de la humanidad como anfitrión debería ser revocado. Los Silvani, con sus voces suaves y gestos fluidos, expresan una profunda preocupación por el potencial de daño que contradice la esencia misma de la nutrición. Un anciano se lamentó, sin embargo, su curiosidad subyacente era evidente. Estos guardianes de la armonía natural no podían negar el atractivo de una hazaña culinaria tan audaz. Sin embargo, los delorianos rugieron con aprobación. Su risa estruendosa resonó en los pasillos. Finalmente, un banquete con estacas reales declaró a su líder golpeando su puño sobre la mesa. Estos buscadores de emociones encontraron que el concepto de una comida potencialmente letal era el colmo de la emoción. Atrapados en el centro de esta tormenta intergaláctica, la delegación de la humanidad estaba profundamente dividida. Algunos se enfurecieron por la audacia de Ramsay, temiendo un error catastrófico que pudiera poner en peligro la posición de la Tierra dentro del Consejo. Otros, envalentonados por el potencial de grandeza, se reunieron en torno a él. Argumentaron que era una oportunidad para que la humanidad demostrara su ingenio culinario contra todo pronóstico. Ramsay, mientras tanto, se empalagó con lo que había leído, estudió registros antiguos, examinó diagramas de The Cauldron Bloom y analizó siglos de intentos fallidos con un ojo meticuloso. Esto no era solo cocinar, era un rompecabezas científico complejo. Un detalle clave se volvió dolorosamente claro. El éxito dependía no solo de su habilidad culinaria, sino de la colaboración de científicos humanos. Estos expertos serían su arma secreta, los que desvelarían los secretos químicos que harían que el Calderan Sule fuera seguro y aún delicioso. Ramsay reunió a su equipo con la precisión de un general militar. La atmósfera en el laboratorio improvisado era enseñanza, rostros grabados con una mezcla de determinación y ansiedad. Aquí estaban las mentes más brillantes de la humanidad, bioquímicos, gastrónomos moleculares y una proyección holográfica del mayor botánico de el sistema Andrómeda fue traído como un consultor remoto. Tenemos un plato impregnado de mitos y, francamente, de mucho veneno, gruñó Ramsay mientras fijaba su mirada de acero en el científico. Necesito que desconstruyas el néctar de Calderón, aíslas los elementos tóxicos y me digas cómo neutralizarlos sin comprometer su sabor único. Perfil esperaba un jadeo o una protesta, pero se encontró con la determinación de acero que reflejaba la suya.
Estos no eran meros académicos, eran exploradores de corazón atraídos por el mismo desafío imposible que cautivó a Ramsey. Necesitaremos una muestra del fresco. El bioquímico principal se aventuró e hizo un análisis genético detallado de la floración. Ramsey avanzando y ya montando un equipo que va de camino a Caldera. El sur, mientras hablamos, los días arriesgados pero necesarios se volvieron borrosos. Ramsey durmió en fragmentos de sus sueños, una mezcla confusa de ecuaciones químicas y perfectamente inflada. Los científicos trabajaban en turnos en su laboratorio, un torbellino de centrifugadoras, espectrómetros y debates frenéticos que se disolverían abruptamente en un silencio de datos. Desde el equipo de campo, que agregó capas intrincadas a su desafío, llegó el gran avance. No fue una solución limpia y elegante, sino más bien un riesgo calculado y una manera de manipular la toxina a través del calor y una combinación precisa de enzimas estabilizadoras provenientes de un molusco terán sorprendentemente común. Los científicos eran cautelosamente optimistas, pero Ramsey sabía que no debía celebrar prematuramente. Funcionaría en teoría, pero podría ejecutarlo bajo la aplastante presión del banquete de la cumbre, ya que la cumbre del Consejo Galáctico se acercó. Se formaron dos bandos distintos. Dentro de las filas humanas había partidarios acérrimos impulsados por una mezcla embriagadora de orgullo nacional y la bravuconería contagiosa de Ramsey. Pero la duda comenzó a corroer a otros que temían las consecuencias si las cosas salían mal. Los susurros se convirtieron en un descenso abierto. Una delegación liderada por un diplomático cauteloso hizo una tensa visita a la cocina de Ramsey. Chef Ramsey, esto ha ido demasiado lejos. La diplomática comenzó a hablar con voz tensa. Los riesgos superan la recompensa potencial. Muchos dentro de nuestra delegación sienten que sería más prudente presentar algo menos controvertido. Rami dio la vuelta y apretó el batidor. Menos controversial. Querrás decir menos interesante, menos inspirador, menos de lo que la humanidad realmente tiene para ofrecer. La diplomática se mantiene firme. No se trata de inspiración, se trata de preservación. Si por alguna desgracia una excavación de AR resulta dañada, podría retrasar las relaciones diplomáticas con esas especies durante décadas. Entonces, ¿estás diciendo que debería ceder ante el miedo? Ramsey se burló. No te arriesgues. ¿Crees que llegué donde estoy hoy por no arriesgarme? El silencio permaneció en el aire, roto solo por el ritmo entrecortado del batidor contra un recipiente de metal. Finalmente, un destello de duda cruzó el rostro del diplomático. Confiamos en tu habilidad, chef, pero también tememos las consecuencias del fracaso. Ramsey se suavizó un poco. Entendió su posición. Entonces confía en que yo también entienda las consecuencias, dijo su voz baja. Pero nosotros como humanos no nos elevamos, encogiéndonos ante un riesgo. Nos elevamos tomando esos riesgos y convirtiéndolos en triunfos. Ahora hazme un favor y vete y déjame solo. A pesar de su bravuconería, la duda mordisqueaba la propia resolución de Ramsey. Él practicó en aislamiento. Su cocina se transformó en un campo de batalla. Cada intento era una prueba, un baile con el peligro. El néctar, incluso con las modificaciones científicas, retenía un indicio de su toxicidad. Original era suficiente para enviar escalofríos de inquietud por su columna vertebral, un recordatorio constante de la delgada línea entre el genio y el desastre. Sin embargo, gradualmente, el orden comenzó a surgir del caos. Ramsey descubrió señales sutiles ocultas dentro del néctar, matices cambiantes, un aroma revelador liberado en el momento preciso de transformación. Como un director maestro, aprendió a persuadir a los sabores hacia adelante mientras silenciaba suavemente las notas mortales. Las noticias de su progreso se extendieron como una onda vacilante a través de la delegación humana. El apoyo aumentó una vez más tratamiento de excitación nerviosa. Esto era más que una simple comida. Esto era la apuesta de la humanidad, un salto de fe que podría solidificar su lugar en la galaxia o arrojarlos a una confusión diplomática días antes de la cumbre. Ramsey invitó a un grupo selecto para una prueba funcionarios de confianza, valientes científicos y el diplomático de ojos acerados que había hablado por primera vez sus preocupaciones. La sala quedó en silencio
cuando el caldero fue colocado ante ellos, una sinfonía de color y textura brillando bajo la suave luz artificial. Un silencio cayó sobre la habitación cuando se dio el primer bocado. Rami observó con la intensidad de un halcón buscando el más leve tic, un destello de alarma en los ojos de alguien. Los segundos se alargaron hasta convertirse en la eternidad. Entonces la diplomática bajó su tenedor y una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. «No es solo seguro, chef», dijo con su voz llena de asombro. «Es exquisito». La cumbre llegó en una ráfaga de mayor seguridad. Las delegaciones de las especies internas y el palpable zumbido de anticipación. El gran salón de banquetes brillaba bajo luces programadas para replicar el cielo del mundo natal de cada delegado. Fue pensado como un gesto de unidad, pero esa noche el cielo parecía crepitar con anticipación por el plato único que se robaría el espectáculo. Ramsay y su equipo se movieron con la precisión sombra de una unidad de fuerzas especiales. Cada componente de The Cauldron Sul fue ensamblado, revisado y vuelto a revisar a pesar de la calma externa que mostró. El corazón de Ramsay latía como un warrum contra sus costillas cuando finalmente llegó el momento. Una procesión de servidores con uniformes blancos prístinos llevó el sus al salón. Cada delicada creación se colocó sobre un lecho de luminiscencias hiladas y algas, los colores pulsando suavemente para resaltar el intrincado trabajo enrejado en la parte superior. Susurros guiaron a través de la multitud, una mezcla de asombro y un toque de miedo disfrazado de manera emocionante como una curiosidad educada. Ramsay, invisible en la cocina, observa los monitores con atención. Estaba fuera de sus manos ahora, todo lo que podía hacer era esperar, mientras los líderes de una docena de mundos levantaban sus tenedores. El primer bocado estaba en la balanza. Era el jefe cátaro, diplomático siempre preciso y lógico que se ofreció como una especie de conejillo de indias culinario. Sus ojos segmentados permanecieron fijos en el Zule, y por un momento de infarto, un destello de desagrado reptil cruzó sus rasgos escamosos, y luego su expresión cambió a una de desconcierto, seguido de asombro genuino. Una ola de murmullo intrigado se expandió mientras otros dignatarios seguían tentativamente su ejemplo. Pronto la sala se estalló en exclamaciones de deleite, elogios por las texturas y las inesperadas combinaciones de sabores. El líder de Lorian tocó su copa sobre la mesa exigiendo una segunda ración, mientras los ancianos Siani debatían la sutil interacción de la dulzura en una persistente especia casi etérea. Los cátaros siempre tan rígidos rompieron en una animada discusión sobre la extraordinaria precisión requerida para lograr tal hazaña. Ramsay se permitió una breve sonrisa triunfante. Lo había logrado, no solo había sobrevivido al caldero Zule, sino que lo había transformado en un símbolo de la audacia humana y el genio culinario en los días siguientes al banquete. El Zule de Caldera adquirió vida propia. La historia del audaz chef humano y su imposible plato se expande por la red galáctica más rápido que la velocidad de la luz Ramsay, una vez que una figura abrasiva pero relativamente de nicho se convirtió en una leyenda culinaria. El impacto inmediato fue una oleada de turismo interestelar hacia la Tierra. Seres de todos los rincones de la galaxia querían presenciar de primera mano el lugar donde el arte culinario se encontraba con el borde de la precisión científica. Los restaurantes bullían luchando por replicar incluso fragmentos del legendario plato, mientras los críticos debatían sus matices en Endless Vidcast, el cambio dentro de la humanidad. Sin embargo, fue quizás el más profundo el éxito en ascendido, una ola de exploración audaz e ingenio. No solo en la cocina, sino en todos los campos científicos y artísticos. El riesgo ya no era una mala palabra, sino un catalizador para el avance de repente. Los científicos humanos se asociaron con los atrevidos delianos para desbloquear nuevas fuentes de energía, mientras que los diseñadores de moda, Taran, colaboraron con los Sani para crear prendas que interactuaran con el aura natural del portador. El propio Consejo Galáctico experimentó un cambio sutil pero significativo. Los cátaros, siempre los defensores de la precaución, comenzaron a ver valor en la audacia calculada. Se forjaron nuevas alianzas, se negociaron tratados más audaces, todos desencadenados.
de alguna manera por el éxito de un postre venenoso. Por supuesto, hubo algunas quejas. Algunas especies se quejaron de que el triunfo de la humanidad era un golpe de suerte alimentado por un desprecio temerario por la seguridad. Pero estas voces se hicieron cada vez más débiles, ahogadas por el coro de aquellos ansiosos por ver qué hazaña imposible abordaría la humanidad a continuación. En cuanto al chef Gordon Ramsay, se deleitaba con su fama, por supuesto, pero su enfoque permaneció donde siempre. Había estado empujando límites esos, un plato extraordinario a la vez. El Calder Sule había sido un triunfo, pero sabía en el fondo que su mayor creación, la que cambiaría para siempre el universo culinario, estaba por venir. El resplandor del éxito de Calder Sul resultó fugaz mientras la humanidad se deleitaba en su recién adquirida estrellato culinario y la inquietante ondulación se expande por las facciones del Consejo Galáctico. La delegación cátara en particular encontró la audacia de los humanos profundamente inquietante. Habían pasado siglos calculando meticulosamente los riesgos, abogando por una exploración mesurada. Sus voces hacían eco de la razón a través de los salones del Consejo. Ahora, esta especie conocida por su destello y especia había apostado con un plato mortal y uno que aparentemente saltaba por delante. De la noche a la mañana, comenzaron a susurros circulares. Discusiones discretas celebradas en cámaras con poca luz alejadas del salón principal de la asamblea. No eran condenas directas, sino dudas cuidadosamente formuladas por los cátaros, repetidas por unas pocas especies que valoran la tradición por encima de todo. Los humanos tuvieron suerte. Un diplomático cátaro le susurró a un homólogo sani. Tomaron una apuesta imprudente y por ahora ha valido la pena, pero la suerte es fugaz. ¿Qué sucede cuando su alcance excede su comprensión? Cuando sus trucos arios pusieron en peligro la seguridad misma del Consejo, el anciano Silvani inclinó su cabeza iridiscente y demostró el asunto con su habitual gracia. La suerte es a menudo el residuo de una planificación cuidadosa, reflexionó suavemente. Tal vez este es simplemente el enfoque único de la humanidad para el descubrimiento. No con telescopios y mapas, sino con papilas gustativas y una curiosidad insaciable. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada una facción silenciosa, formada dentro del Consejo compuesto por aquellos aprensivos, no necesariamente sobre las intenciones de la humanidad, sino sobre las repercusiones de su enfoque audaz. Esta racha de éxitos culinarios temerarios los envalentonaría hacia esfuerzos cada vez más peligrosos. ¿Podría su búsqueda del sabor cegarlos a las amenazas que otros podrían percibir? Mientras tanto, Ramsay, felizmente inconsciente de estas corrientes subterráneas, estaba cautivado por su próxima conquista culinaria. Los rumores se arremolinaban sobre un plato que se susurraba que existía en las profundidades de una nebulosa explorada, una delicadeza, cosecha de criaturas bioluminiscentes que habitan entre nubes de gas tóxico. El mero concepto era una sinfonía de emoción y peligro. Si tenía éxito, podría solidificar aún más el ascenso de la humanidad como una fuerza culinaria. Sin embargo, el fracaso podría encender una chispa de miedo y desconfianza, arrojando una larga sombra aprensiva a través del Consejo Galáctico. El escenario estaba listo para un nuevo tipo de conflicto. No, uno de guerra, sino de choque de ideologías en el nivel más fundamental. Era una batalla entre aquellos que anhelan la emoción de lo desconocido, aquellos ansiosos por explorar los sabores inexplorados de la galaxia, y aquellos que priorizaban la seguridad del camino trillado, cautelosos del riesgo que venía con una exploración tan audaz. La ambición culinaria de la humanidad los llevaría a una mayor aclamación, o el miedo y la duda harían que el Consejo Galáctico se volviera en contra de su deseo insaciable de empujar los límites de lo posible.